En modo carrera todos los jugadores tienen un potencial y hay una forma de hacer que ese potencial aumente de forma casi infinita. Así que en el vídeo de hoy te enseño este glitch que lleva estando ya muchísimos años para hacerlo de una forma sencilla, paso a paso, y cómo ver si el glitch te ha funcionado o no y cómo puedes hacerlo en todos los tipos de jugadores. Así que vamos allá. El primer tipo de jugador que podemos detectar y con el cual podemos hacer este glitch es un jugador que no tenga ningún tipo de potencial. Si vamos al menú de plantilla, ya sabéis que si vamos a los planes de desarrollo podemos ver si tienen todas las líneas horizontales, quiere decir que ese jugador no sube más de media. También nos podemos fijar en ese iconito que sale en los planes de desarrollo justo al lado donde pone equilibrado o donde pone el tipo de estilo de desarrollo que tiene. Y esto podemos encontrarlo en el apartado de atributos. Si tiene ese iconito, sabemos que ese jugador no tiene más potencial, es decir, se va a quedar en la media que ya tiene. Luego tenemos los jugadores jóvenes. Si tienen entre 15 o menos años y máximo 22 años, podemos ir al estado del jugador y ahí nos sale el tipo de potencial que tiene. Puede tener demuestra potencial, que tendrá entre 80 y 85 de potencial. Puede tener toda una joven promesa, que tendrá entre 86 y 90 de potencial. Y luego puede tener, pues, potencial para destacar, que ahí básicamente tendrá más de 91 de potencial. Claro, si tiene menos de 22 años o 22 años, podemos ver fácil qué tipo de potencial tiene, pero una vez sobrepasa ya y tiene 23 años, es difícil saber cuánto tiene específicamente de potencial un jugador si no lo miramos en páginas externas como por ejemplo su FIFA, donde ahí podemos mirar el potencial de todos los jugadores del juego. Así que para este primer ejemplo que os voy a mostrar, lo que vamos a hacer es escoger a un jugador que no tiene potencial, es decir, que no va a subir más de la media que ya tiene, para enseñaros más fácilmente este glitch. Y una vez lo veamos con un jugador que no tiene potencial, os lo enseñaré pues con un jugador que sí que tiene potencial, que es más joven y en el cual podremos ir viendo cómo va aumentando su potencial básicamente con los estados y con más trucos que os voy a dar. Así que vamos allá. Una vez escojamos a nuestro jugador por debajo de esos 80 de potencial o nuestro jugador que no tiene potencial, lo que tenemos que hacer es ponerlo en cedible, aceptar la primera opción de cesión que nos llegue por cualquier equipo, pero recordar siempre que sea una cesión simple de un año, nada de que tenga opciones de compra, solamente cesión. Para esto lo fácil es delegar la cesión cuando os venga, normalmente siempre os la van a aceptar y ya está. Una vez hayamos aceptado la oferta y el jugador ya esté en el otro equipo, lo que tendremos que hacer es guardar nuestro modo carrera y una vez hecho esto, vamos al menú de plantilla, miramos en el apartado de finanzas y nos fijamos en el precio del jugador. No hace falta que pase varios días ni nada, simplemente ahora lo traemos de vuelta a nuestro jugador pagando lo que nos pidan y nos volvemos a fijar en su precio. Si este ha aumentado, es que su potencial también ha aumentado. De hecho, algunas veces incluso también os aumentará de media el propio jugador. Si ha disminuido su valor de mercado, lo que haremos será salir de nuestro modo carrera sin guardar ni nada, volver a entrar y repetir el proceso de traerlo de vuelta pagando lo que nos pidan, hasta que veamos que aumente su potencial. Para saberlo, obviamente nos fijaremos de nuevo en el valor. Si el valor ha aumentado, pues lo que hacemos es volver a guardar y ya tendremos ese jugador con un pequeño aumento de potencial. El jugador, como ya os he dicho antes, incluso podrá llegar a subir de media, pero no hace falta que suba de media. Quizás tiene la misma media, pero ha aumentado su potencial. Y si su potencial ha aumentado, hacerme caso que su valor de mercado también habrá aumentado. Al final, el proceso es suerte, no tiene por qué salir bien siempre, por eso es importante guardar antes de traer de vuelta al jugador. Si queremos podemos repetir el proceso cuantas veces queramos, para pasar de, por ejemplo, demuestra gran potencial a toda una joven promesa que tendrá, pues, como os hemos dicho antes, 86, 90 de potencial y podremos repetirlo hasta llegar al estado de tiene potencial para destacar, donde tendrá más de 91 de potencial. Pero como ya hemos dicho antes, esto lo sabremos solamente con jugadores que tengan menos de 22 años, porque ahí sí que nos mostrará el estado. Como hemos visto antes, si es con jugadores que no son menores a 22 años, solamente la única forma que tenemos de fijarnos si ha subido su potencial es ver el valor de mercado del jugador, o en caso de que haya subido de media, pues sabemos que ha subido de media porque ya vemos que la media ha subido. Pero si la media se ha quedado igual, la única forma de saberlo es con el valor de mercado, o también nos podemos meter en el plan de desarrollo y ver si tiene flechitas para arriba y tiene atributos que podamos subir. Si antes no podías subir ningún atributo y ahora salen flechitas hacia arriba y puede subir atributos, quiere decir que su potencial ha aumentado, pero no sabemos cuánto exactamente. En este caso, como veis,
veis, vamos a escoger a Jarrell Quansah del Liverpool. Como veis, tiene 21 años y de estado le pone cuánto potencial tiene. En este caso demuestra gran potencial. De hecho, Quansah tiene 83 de potencial, pero yo, por lo que sea, quiero que Quansah tenga más de 91 de potencial. Así que vamos a hacer el glitch para que veáis que efectivamente funciona. Lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos dicho antes, es ponerlo en cedible. Ahora vamos a esperar una oferta, la vamos a aceptar y cuando se vaya al otro equipo os lo enseño. Como veis, primera oferta que nos ha llegado del Aston Villa. Como siempre, nos ofrecerán una cesión con opción de compra, así que lo que tenemos que hacer es muy fácil: delegar negociación, le ponemos cesión por un año y ya está. Lo más seguro es que nos lo acepten prácticamente siempre. Como veis, ya nos han contestado, nos han aceptado un año, aceptamos la oferta y ya está. El jugador, ahora nos vamos a nuestro menú de plantilla y debería haberse marchado ya automáticamente pues al Aston Villa, y de hecho no, aún no se ha marchado, así que vamos a esperar un día. Ahora sí, chicos, Jarrell Quansah ya está en el Aston Villa, así que es muy sencillo. Como hemos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es irnos a guardar por si nos saliera mal el glitch, ¿vale? Esto es importante, guardamos en nuestro modo carrera, ahí lo tenemos, volvemos al menú de plantilla, nos ponemos justamente encima de nuestro jugador, en este caso Jarrell Quansah, le damos al L1, vamos a finanzas y vemos que Jarrell Quansah pues tiene un valor de mercado de 12 millones, ¿vale? Así que es muy sencillo, 12 millones, recuperamos jugador, pagamos lo que nos pidan y vemos que, pues fíjate, ahora el glitch nos ha salido mal. En vez de 12 millones vale 8, es lo que os he dicho antes, el glitch no siempre sale bien, esto es prácticamente suerte, pero bueno, también me sirve para mostrároslo. En este caso ha bajado su valor de mercado, así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, Maves, si me sale mal el glitch, pues lo que hemos dicho antes, salimos sin guardar. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Estamos en el menú, volvemos a cargar nuestra carrera de manager, volvemos a entrar en el mismo guardado y en principio, si nos vamos a la plantilla, pues debería estar de nuevo Jarrell Quansah en el Aston Villa y no habría vuelto al equipo. Como veis, pues ahí está, efectivamente, de nuevo está en el Aston Villa. Volvemos a repetir el proceso, lo volvemos a traer de vuelta y ahora su valor de mercado no ha sido editado, es el mismo y sigue teniendo muestra de potencial. Eso quiere decir que el glitch ha vuelto a salir mal y que no ha aumentado su potencial, se ha quedado prácticamente igual. Así que vamos a volver a repetir el proceso, vamos a salir sin guardar y vamos a volver a entrar. Como veis, ahora he traído de vuelta a Jarrell Quansah, tiene el mismo valor de mercado, pero ojo, porque su estado ha cambiado, ya no demuestra gran potencial, ahora es toda una joven promesa. Eso quiere decir que, pues en vez de tener 83 de potencial, a lo mejor ha pasado a tener pues 86, 85, más o menos tendrá unos 86 de potencial, pero es raro la verdad que el valor no haya sido modificado. De hecho, voy a salir y voy a volver a entrar porque quizás a veces se buguee, pero bueno, el glitch en este caso ha funcionado porque ya tiene puesto toda una joven promesa, pero no, su valor de mercado no ha sido modificado, así que ya está, ahora el glitch nos ha salido bien, pero no queremos quedarnos aquí, queremos que sea un potencial para destacar, así que tenemos que continuar haciendo el glitch hasta que nos salga bien. En este caso lo que tenemos que hacer ahora es guardar, porque ahora el glitch ya nos ha salido bien, así que guardamos y volvemos a poner al jugador en estado de cedible. Ahí lo tenemos, lo volvemos a poner en cedibles y ahora guardamos, repetimos el proceso, aceptamos la primera oferta que nos venga y lo volvemos a traer de vuelta hasta que salga bien. Pues bueno, chicos, lo hemos traído de vuelta y ahora, como veis, sí que ha aumentado su valor de mercado, ha pasado de 12 millones a 13 millones, pero su estado no ha cambiado. Eso quiere decir que sigue teniendo menos de 90 de potencial, pero por ejemplo yo creo que antes tendría 86, por eso cambió su estado a toda joven promesa, pero habrá subido ahora mismo de 86 quizás a 90 o a 89, pero hemos hecho otro paso más porque ha aumentado su valor de mercado, así que yo creo que si lo hacemos una vez más puede que consigamos ya por fin el estado de tiene potencial para destacar y ese más 91 de potencial, así que vamos a volver a hacer. Vamos a ver si nos sale bien a la primera. Lo hemos vuelto a ceder al Aston Villa, tiene 13 millones de valor de mercado, recuperamos de nuevo a Quansah y ha pasado a 14 millones, chicos, vale. El glitch ha funcionado y ya tiene potencial para destacar. Ahí lo tenéis, señoras y señores, glitch conseguido. Y como veis, hemos pasado a Jarrell Quansah de demuestra potencial con potencial 83 a tener ahora mismo seguramente pues potencial, no sé si 91, 92 o incluso más, pero hemos aumentado su potencial muchísimo y como veis el glitch funciona, pero ya habéis visto al principio que no funciona siempre. Hay veces que hay que repetirlo, salir, volver a entrar y así funciona el glitch.
Al final, este glitch podemos hacerlo con jugadores de cualquier edad. Sí que es verdad que si son jugadores que pasan de los 30 años, ahí la cosa ya se complica. A mí, la verdad que con jugadores de más de 30 años no me ha salido. Creo que se puede llegar a hacer, pero es muy complicado. Yo os recomiendo que lo hagáis siempre con jugadores que tengan menos de 29, 28, 27 años. Este glitch es más para jugadores tirando a jóvenes, pero podéis hacerlo también con jugadores de 25, 26, 27 años. Y a mí también me ha salido. Quizás cuesta un poco más, pero se puede hacer y quizás no os sale la primera, lo tenéis que probar varias veces, pero acaba saliendo y con este glitch podéis llevar a cualquier jugador prácticamente a cualquier potencial, y esto sobre todo va muy bien y sirve muchísimo para jugadores que por ejemplo se os hayan quedado estancados, que veáis que ya no suben más de media y que queréis volver a reactivar para que, bueno, pues sigan creciendo poco a poco. Pues podéis hacer este glitch de vez en cuando en vuestros modos carrera si lo queréis utilizar. Obviamente no es lo normal, pero si queréis utilizarlo, pues ahí está. De hecho, este glitch lleva estando años y años y años en modo carrera, y si EA no lo quita, es por algo, aunque realmente tampoco es algo que EA pueda quitar, porque al final esto sucede en la vida real. A ti un jugador se te estanca, no juega en tu equipo, no tiene minutos, lo cedes a otro club, en ese club lo hace muy bien, y cuando vuelve, a lo mejor pues ha mejorado de nuevo su potencial porque lo ha hecho realmente bien, como pasó por ejemplo con Fermín López del Barcelona, que se fue cedido un año a jugar en primera ref al Linares, lo petó, fue el mejor jugador de la competición, y ahora que ha vuelto al Barcelona, pues ya habéis visto todo lo que ha ganado y la cantidad de minutos que está teniendo, no actualmente porque está lesionado, pero ya sabéis todo lo que ha jugado. Esa cesión le sirvió para subir su potencial, por así decirlo, mejorar, y volvió. Al final, obviamente aquí lo estamos haciendo en un periodo muy pequeño, porque básicamente lo cedemos y lo traemos al día siguiente. En la vida real no sería así, pero claro, el juego al final detecta que tú ya lo has cedido, entonces supongo que por aleatoriedad pues mejora o no mejora, empeora. Entonces bueno, básicamente es un glitch que podéis utilizar bajo vuestra supervisión, pero yo aquí os lo muestro por si alguien no lo conocía. Así que chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis más vídeos de trucos para modo carrera y más cositas, y queréis saber más de modo carrera, este es vuestro canal, así que no dudes en suscribirte, a darle al pedazo de like, y nos vemos en más vídeos en el canal, chicos. Chao, chao.